Nadie hablaba de eso en voz alta, pero todas lo habían pensado alguna vez. Clara lo sabía porque lo veía en las miradas, en los silencios incómodos y en las conversaciones que se detenían justo antes de volverse honestas. Tenía 32 años, trabajaba como terapeuta emocional en Madrid y llevaba más de una década escuchando historias que la mayoría de la gente jamás se atrevería a contar. Historias de deseo, de contradicciones, de lecciones que no encajaban con lo que la sociedad consideraba normal. Una tarde, mientras revisaba sus notas después de una sesión, Clara recordó una frase que había escuchado demasiadas veces en distintos labios: no sé por qué me atraen los hombres mayores. Siempre venía acompañada de vergüenza, de risa nerviosa o de una explicación apresurada, como si fuera algo que necesitara justificarse. Y sin embargo, cuando Clara analizaba esos relatos con calma, veía patrones claros, casi matemáticos. La primera mujer que le habló de eso fue Laura, una diseñadora gráfica de 27 años. Entró a la consulta convencida de que había algo mal en ella. Decía que sus amigas salían con hombres de su edad, musculosos, impulsivos, llenos de promesas vacías, mientras que ella se sentía inexplicablemente atraída por hombres que ya habían vivido, que hablaban despacio y que no necesitaban demostrar nada. Me siento juzgada, confesó, como si fuera una niña buscando un padre. Clara no la corrigió de inmediato. Sabía que el problema no era el deseo, sino el peso del juicio social. Con el paso del tiempo, Clara escuchó historias similares de mujeres muy diferentes entre sí: abogadas, madres solteras, estudiantes universitarias, empresarias exitosas. Todas coincidían en algo esencial: no buscaban juventud, buscaban estabilidad. No buscaban cuerpos perfectos, buscaban presencia. Y muchas de ellas, sin darse cuenta, describían una sensación de seguridad emocional que nunca habían encontrado en relaciones con hombres más jóvenes. Clara empezó a escribir. No para publicar, sino para entender. Anotaba frases, emociones, recuerdos repetidos. Observó que muchas mujeres crecieron viendo relaciones inestables, padres ausentes o figuras masculinas poco confiables. No necesariamente malas personas, pero sí hombres que prometían más de lo que cumplían. En contraste, el hombre mayor representaba experiencia, coherencia, alguien que ya había pasado por el caos y había aprendido de él. Pero la psicología no se trataba solo del pasado. También había algo profundamente presente. Las mujeres describían cómo se sentían escuchadas, vistas, respetadas. No tengo que competir, le dijo una vez Marta, una profesora universitaria. No tengo que demostrar nada. Él ya sabe quién es. Esa frase se quedó grabada en la mente de Clara durante semanas. Una noche, Clara decidió hablar de esto en una charla privada para colegas. No usó palabras provocadoras ni titulares llamativos. Solo expuso datos, observaciones clínicas y testimonios anónimos. Aún así, el silencio en la sala fue denso. Algunos asentían, otros evitaban el contacto visual. Nadie se atrevía a contradecirla abiertamente, pero Clara sabía que estaba tocando un tema incómodo. Después de la charla, una mujer mayor se le acercó. Tendría unos 60 años, cabello gris cuidadosamente peinado y una mirada tranquila. Gracias, le dijo. Cuando yo tenía 30, nadie hablaba de esto. Nos hacían sentir enfermas. Clara entendió entonces que el problema no era la atracción, sino el silencio que la rodeaba. Mientras tanto, en la vida personal de Clara, las preguntas empezaron a volverse más cercanas. Ella misma había salido con hombres de su edad, había vivido relaciones intensas y caóticas, llenas de mensajes sin responder, promesas incumplidas y emociones desbordadas. Nada de eso era completamente malo, pero siempre terminaba agotada. No triste, sino cansada. Un día, durante una cena profesional, conoció a Andrés. Tenía 63 años. No era especialmente llamativo, pero tenía algo que la hizo sentir calma desde el primer momento. No intentó impresionarla, no habló de sí mismo sin parar. Hacía preguntas y escuchaba las respuestas. Para Clara, eso fue desconcertante. No pasó nada esa noche. Ni coqueteo evidente ni promesas implícitas. Solo una conversación larga, honesta y silencios cómodos. De camino a casa, Clara se sorprendió a sí misma sonriendo. No era excitación en el sentido superficial. Era otra cosa, más profunda, más tranquila. En los días siguientes, Clara reflexionó mucho sobre lo que sentía.
No quería engañarse ni convertir su experiencia personal en teoría profesional. Pero tampoco podía ignorar la coherencia entre lo que estudiaba y lo que vivía. Comprendió que la atracción no siempre nace del deseo inmediato, sino de la sensación de seguridad emocional. Aún así, sabía que la sociedad no lo vería de la misma manera. Escucharía comentarios, bromas, juicios. La palabra interés aparecería rápido, como si el afecto tuviera siempre una agenda oculta. Esa idea la molestaba profundamente, porque reducía decisiones complejas a estereotipos simples. Clara decidió entonces escribir una historia. No un ensayo académico, sino un relato humano. Una historia que mostrara por qué tantas mujeres, sin planearlo, sin buscarlo, se sienten atraídas por hombres mayores. No para convencer a nadie, sino para abrir una conversación que llevaba demasiado tiempo reprimida. Y así, sin saberlo aún, Clara estaba a punto de enfrentar la verdad más incómoda de todas, que el deseo femenino no siempre obedece a lo que la sociedad espera, y que entenderlo requiere valentía, no juicio. Cuando Clara empezó a compartir su historia, no lo hizo en redes sociales ni en espacios públicos abiertos. Lo hizo en círculos pequeños, casi íntimos, donde las personas se sentían lo suficientemente seguras como para escuchar sin reaccionar de inmediato. Sabía que el tema no necesitaba ruido, necesitaba profundidad. Y aún así, las reacciones no tardaron en llegar. Algunas mujeres se le acercaban con alivio, como si alguien finalmente hubiera puesto palabras a algo que llevaban años sintiendo. Otras reaccionaban con incomodidad, no porque no entendieran el mensaje, sino porque desafiaba ideas que habían aceptado sin cuestionar. Clara no intentaba convencerlas, solo les ofrecía un espejo. En una de esas reuniones, una joven llamada Sofía levantó la mano con cierta timidez. Tenía 24 años y dijo algo que resonó en toda la sala: a mí no me atrae la edad. Me atrae cómo me siento cuando estoy con él. Esa frase, simple y directa, resumía todo lo que Clara había estado intentando explicar durante años. Mientras tanto, la relación entre Clara y Andrés avanzaba con una lentitud que resultaba casi terapéutica. No había juegos de poder, ni ansiedad constante, ni necesidad de control. Cada encuentro era claro. Cada conversación tenía un inicio y un cierre. Para Clara, acostumbrada a relaciones intensas pero inestables, eso fue una revelación. No todo era perfecto, por supuesto. Clara era consciente de la diferencia de etapas, de energías, de contextos sociales. También sabía que muchas personas asumirían cosas sin conocerlos. Pero por primera vez, no sentía la necesidad de justificarse. Había aprendido, tanto en su trabajo como en su vida personal, que no todo lo que es sano es popular. En consulta, Clara empezó a notar un cambio. Las mujeres ya no llegaban preguntando, ¿qué me pasa?, sino, ¿por qué me siento culpable por lo que deseo? Ese cambio de pregunta lo era todo. Significaba que el problema ya no era interno, sino cultural. Y eso abría una puerta distinta. Clara empezó a explicar que muchas mujeres buscan en hombres mayores algo que no siempre encuentran en sus pares: coherencia emocional. No se trataba de dinero, ni de estatus, ni de dependencia. Se trataba de previsibilidad, de alguien que no huye ante la vulnerabilidad, de alguien que ya aprendió que escuchar es más importante que impresionar. También habló de algo que casi nunca se menciona: el cansancio emocional. Muchas mujeres jóvenes están agotadas de relaciones donde tienen que educar emocionalmente a sus parejas, explicar límites básicos o justificar sus necesidades. Frente a eso, un hombre mayor que ya hizo ese trabajo interno resulta, naturalmente, atractivo. Con el tiempo, Clara entendió que su historia no era solo sobre mujeres y hombres mayores. Era sobre libertad emocional. Sobre permitir que el deseo exista sin convertirlo en algo vergonzoso. Sobre aceptar que la atracción no siempre sigue las reglas sociales, y que eso no la vuelve menos válida. Hubo críticas, por supuesto. Algunas personas la acusaron de normalizar dinámicas incorrectas. Clara escuchó, analizó y respondió con calma. No defendía una fórmula, defendía la posibilidad de elegir conscientemente. Nunca dijo que todas las mujeres prefirieran hombres mayores. Dijo que muchas lo hacen, y que merecen entender por qué sin ser juzgadas. Andrés, por su parte, nunca se presentó como salvador ni como figura de poder. Eso era, irónicamente, lo que más atraía a Clara. Él no necesitaba ser necesario. Simplemente estaba. Y esa presencia, tranquila y constante,
Era algo que Clara no había experimentado antes. Con el paso de los meses, Clara publicó finalmente su historia en formato narrativo. No usó titulares provocadores. Usó preguntas. Y esas preguntas llegaron a muchas mujeres que nunca se habían sentido representadas. Los mensajes que recibió no hablaban de morbo, hablaban de alivio, de reconocimiento. Al final, Clara llegó a una conclusión sencilla pero poderosa. El 73% no era solo un número. Era un reflejo de una necesidad emocional no atendida. Una señal de que algo en las relaciones modernas estaba fallando, y que muchas mujeres estaban encontrando respuestas fuera de lo esperado. La historia no terminaba con una moraleja cerrada. Terminaba con una invitación a pensar, a dejar de juzgar lo que no entendemos, a escuchar más y etiquetar menos. Porque el deseo, cuando se analiza sin prejuicios, suele decir mucho más sobre nuestras heridas y nuestras fortalezas que sobre nuestros impulsos. Y así, Clara siguió escribiendo, escuchando y viviendo. No como una provocadora, sino como alguien que se atrevió a mirar de frente una verdad incómoda. Una verdad que, para muchas mujeres, ya no necesitaba esconderse.